Porque aquí, en el verso que sigue, que es el verso 15 de Mateo capítulo 24, entonces es cuando él dice cómo, dice en detalle y cronológicamente cómo van a suceder las cosas. Entonces dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice: el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjense muy bien aquí. Cuando él termina de hacer todo el resumen o dar la idea general de todas las cosas que iban a acontecer, entonces dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. ¿De qué está hablando él aquí? Está hablando de lo que el profeta Daniel llama la abominación desoladora. Esa abominación desoladora tiene un nombre que quienes no disciernen y no entienden la palabra, ¿verdad?, ven esto como que es un ídolo o es un animal, algo que van a poner en el templo, algo que va a ser grotesco, y esa es la abominación desoladora, porque todo lo ven de una forma fantasiosa, quizá, a la influencia de Hollywood, a las películas de terror y todas esas cosas. Pero aquí, cuando él dice, de la cual habló el profeta Daniel, dice: y el que le entienda, es que cuando Daniel habla de que en esa semana 70, que después en otro video vamos a hablar con más detalle acerca de las 70 semanas de Daniel, pero ese no es el tema de hoy. Pero que en esa semana 70 dice Daniel que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida, y el templo también iba a ser destruido, y entonces todos los judíos entonces iban a ser ¿cómo se llama eso?, enviados al exilio. Entonces todo eso se le dice la abominación desoladora. Es porque todo lo que ciertos personajes de Israel estuvieron haciendo durante mucho tiempo, dice el Señor antes de hablar acerca de estos detalles de la segunda venida. Dice que es por causa de toda la sangre que ellos habían derramado, toda la sangre de los justos que habían derramado, toda la maldad que habían hecho, todo eso incluso al mismo Hijo de Dios, al mismo Jesucristo que vino y que ellos lo mataron allí. Todo eso era una abominación. Es una abominación que iba a traer la desolación del pueblo de Israel.
Entonces, desolación significa que la ciudad iba a quedar desierta, desolada. Dice, no es que iban a poner un animal allí o que iban a poner un ídolo o una cosa de esa, que eso es la abominación desoladora. No tiene nada que ver con eso. La abominación desoladora se refiere a toda la sangre que estos derramaron. Y Dios envió a Jesucristo y lo mataron también, aunque resucitó al tercer día. Pero todo eso, dice incluso en una parábola, que él iba a agarrar y a destruir su ciudad y los iba a mandar fuera de ahí. Y eso fue lo que sucedió. Cuando Cristo dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. ¿Por qué comienza a decir esto? Bueno, porque en el año 70, después que Cristo murió, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, en el año 70 el emperador Tito vino y destruyó la ciudad y destruyó el templo. Y entonces, hasta en el año 73, fue destruido el último bastión judío que se llama Masada. Fue en el año 73. Entonces, cuando se destruyó eso, oficialmente todos los judíos fueron lanzados al exilio. Y esa tierra, la tierra de Israel, quedó completamente desierta y el templo destruido. Entonces, ¿por qué causa? Bueno, por todo lo que hicieron. El Señor se lo dijo a los fariseos y saduceos en el capítulo anterior a este, porque Él les dice, bueno, es largo, pero no lo voy a leer todo, pero voy a leer algunas de ellas. Dice, entonces, en el capítulo 23, verso 1, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, que quiere decir maestro, maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense bien todo lo que va diciéndole a los fariseos y saduceos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esta palabra es dura. Dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar
no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Todo esto le fue diciendo y fue duro el Señor con ellos. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Dice, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Wow. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Miren bien. Dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esto le está diciendo el Señor a los escribas y fariseos, que eran los principales de la ley y todo esto. Mire bien, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, mire bien lo que dice. Dice, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y aquí es el punto donde quiero llegar. Dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Mira bien. Dice, vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Wow. Dice, serpientes, dice, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mire bien lo que está diciéndole él a los fariseos y saduceos. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles. Como Pedro, que lo crucificaron con la cabeza hacia abajo, como dice la tradición. Ahora bien, dice, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Escuche bien, el verso 35 es clave, dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora, si ustedes ven aquí claramente, el Señor les está diciendo que esa generación iba a ver todo el juicio y la ira de Dios allí. Y ahora mire bien lo que dice el 37 acerca de la ciudad de Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando dice, he aquí vuestra casa es dejada desierta, está profetizando acerca
de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Cuando la ciudad fuese destruida, la casa iba a quedar desierta. Esa es la desolación. La desolación. Ahora, ¿por qué causa vino esta desolación? Por todo lo que él dijo anteriormente. Dice, porque yo les envié profetas y justos y santos, y a estos los persiguieron, los maltrataron, los siguieron de sinagoga en sinagoga para meterlos presos, mataron a muchos de ellos, a otros los crucificaron. Toda esa sangre que derramaron ellos es la abominación que trajo la desolación de Jerusalén, la desolación del pueblo de Israel. Por eso en el verso 28 dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahí está la desolación. Eso es lo que Cristo dice, porque en el capítulo 24 al principio los discípulos le preguntaron también: bueno, ok, la ciudad va a ser destruida, ¿y qué del templo? Entonces eso es lo que él continuó diciendo. Cuando ellos le mostraron los edificios del templo, él les dijo: ustedes ven todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida y el templo iba a ser derribado también. Entonces, aquí es cuando viene la pregunta de los discípulos, que dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque la venida de Cristo es el fin del siglo, es el fin de todas las cosas. Porque cuando Él venga, somos transformados, somos glorificados, y entonces de allí somos puestos o llevados, trasladados a un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora bien, sí, cuando dice el verso 35 el verso 15, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Aquí es cuando el imperio romano viene destruye la ciudad, el templo, y entonces viene esa persecución voraz, terrible. Y entonces dice: ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice. Ahora bien, de la teología del premilenialismo dicen que ahora, en este tiempo, va a haber una gran tribulación. Pero Jesucristo dijo que cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, es decir, cuando se destruye la ciudad y se destruye el templo, por toda la sangre que estos derramaron, entonces huyan a los montes, porque entonces habrá gran tribulación. Es en ese tiempo, dice, y esa es una tribulación, dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, ¿de qué otra tribulación hablan? Esto de que son 7 años de la gran tribulación. Si Jesucristo dijo que a partir del año 70 o 73, que fue destruida Masada y que todos los judíos fueron lanzados a todas partes del mundo, comenzó una gran tribulación de la cual no ha habido antes ni habrá nunca más. ¿Cuándo terminó esa tribulación? Terminó en el tiempo en que los cristianos que andaban
escondidos en las catacumbas y huyendo de los romanos, que los perseguían para matarlos. Entonces, al final del siglo III llegó Constantino, y entonces Constantino declaró lo que llaman el edicto de tolerancia. El edicto de tolerancia religiosa, donde no perdonaba, pero permitía a todos los cristianos salir de las catacumbas, y entonces no iban a ser perseguidos más. Todo esto lo hizo porque, según cuenta el historiador Flavio Josefo, él vio una cruz en un sueño que decía: por este signo vencerás. Bueno, se dice que era una cruz, no se sabe cuál era el signo, pero se cree que era una cruz. Y entonces él aceptó eso y creyó eso, y él fue a la guerra y ganó la guerra. Y entonces dice el historiador que se hizo creyente, y ahí fue cuando él emitió el edicto de tolerancia religiosa, donde se acabó esa persecución. Esa es la tribulación que Cristo dice que habrá, una gran tribulación que no ha habido antes, desde el principio del mundo, ni la habrá. Entonces, pero a esto predican de que viene otra tribulación, si Cristo dice que una tribulación peor que esa no va a haber ninguna. En esa tribulación agarraban a los cristianos y los quemaban vivos, y los tiraban a los leones, y hacían toda clase de maldad con ellos, los torturaban, los asediaban constantemente donde quiera que se encontraban, y tenían que andar escondidos, tenían que vivir bajo aquel temor y aquella tensión constante. Y esto duró casi 300 años. Cuando eso se acabó, dice el Señor, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Se acortaron porque duraron hasta casi el 400. Ahora bien, dice, entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mire, todo esto viene en ese orden cronológico. Dice: ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora bien, eso no termina aquí. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuándo terminó toda esta tribulación? En el año 300 y pico, casi 400, cuando el edicto de tolerancia es dictado por Constantino. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es el orden cronológico que el Señor explica claramente. Dice que cuando vea la abominación desoladora, todo el mundo es esparcido, lanzado afuera, y entonces viene una gran tribulación. Esa gran tribulación es la que duró casi 300 años, y entonces finaliza cuando Constantino emite el edicto de tolerancia religiosa. Entonces, después de eso, dice, el sol se oscurecerá. Ese sol se oscurecerá
tiene un significado. Y entonces después dice, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Todo eso es parte de la secuencia cronológica que viene diciendo el Señor. Pero dice el apóstol Pablo que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Fíjense, el hecho de que el sol se oscurece es cuando nace el catolicismo romano. Todo ese periodo que es la era medieval se llama el oscurantismo, porque nace la iglesia romana y entonces empiezan a hablar en latín y empiezan a hacer esas misas y todo eso, y solo ellos tenían el chance de leer la Biblia y de leer los manuscritos y de tener la información, y la decían en un idioma para que nadie lo entendiera. Aquí el sol se oscurece. Aquí el sol se oscurece. Por eso ese periodo de tiempo se llama el oscurantismo. Y entonces, después de ese periodo, dice la luna no da su resplandor. ¿Por qué? Esta luna no da su resplandor. Es el sistema protestante que nace allí, el sistema protestante. Y entonces después dice que las estrellas caerán del cielo, en ese mismo sistema protestante, cuando salieron todo el montón de denominaciones. Ese montón de denominaciones son las estrellas cayendo del cielo, porque todo eso tiene un significado que hay que discernirlo espiritualmente. Fíjense, por ejemplo, el sol en las escrituras es comparado, ¿verdad?, con el Padre. La luna comparado con el Hijo. Y las estrellas comparado con los ángeles y también con los hijos de Dios. Con los hijos de Dios. Ahora, estas tres cosas son un patrón que usan las escrituras constantemente y también encajan en esas tres cosas. Por ejemplo, el sol, inclusive por su color amarillo, representa oro. La luna es plateada y representa la plata. Y las estrellas son las piedras preciosas. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios, cuando habla de cómo se debe sobreedificar, dice que el fundamento es Cristo, pero cada uno debe mirar cómo se sobreedifica, porque se debe sobreedificar en oro, plata y piedras preciosas. Lo otro es madera, heno y hojarasca. De eso queda solo ceniza cuando viene el fuego. Pero el oro, la plata y las piedras preciosas, cuando viene el fuego, se purifica más. Pero cuando dice oro, plata y piedras preciosas, él está hablando de lo que el rey Salomón habló en los proverbios. Él decía, porque mejor es el conocimiento que el oro. Y también dice, y mejor es la sabiduría que la plata. Y dice, y mejor es la inteligencia y el entendimiento que las piedras preciosas. Entonces, cuando Pablo habla de que debemos sobreedificar en oro, plata y piedras preciosas, es que la sobreedificación, que es sobre la roca, que es Cristo, debe ser en conocimiento, sabiduría
e inteligencia. Y estas tres cosas son también símbolos de Dios, el Padre, como el conocimiento, de Jesucristo como la sabiduría, y de las piedras preciosas como toda la iglesia recibiendo toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque en Apocalipsis vemos claramente cuando él habla de la Nueva Jerusalén, dice que esa ciudad no tiene necesidad de luz de sol porque Dios es el sol. Dice, y no tiene necesidad de luz de luna porque Jesucristo es su lumbrera. Y toda la Nueva Jerusalén, que son todos los hijos de Dios, porque él dice que cuando el ángel le mostró la desposada, le mostró la Jerusalén de arriba, bajando como una novia ataviada para su marido. Y entonces cuando la describe, dice que estaba hecha de oro, de piedras preciosas, de topacio, de cornalina, de jaspe, de berilo, de toda clase de piedras preciosas. Entonces vemos que Dios el Padre es el sol, que Cristo es la luna y que los hijos de Dios son las estrellas. José también, cuando le dijo el sueño a su padre de que vio que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban hacia él, entonces José lo entendió claramente. Dijo, bueno, tú quieres decir que yo y tu madre y tus hermanos se van a inclinar a ti. Porque siempre el sol es como un representativo del Padre, y la luna y las estrellas son como representativos del cuerpo, que es la cabeza y el cuerpo, que es Cristo y su iglesia. Y entonces, cuando Cristo está hablando en forma cronológica acerca de los eventos para su venida y el fin del siglo, él dice que después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá. Ahora, si entendemos que el sol representa al Padre y representa el conocimiento, quiere decir que el conocimiento se oscurece, se opaca. Y eso es lo que ocurrió precisamente en la época medieval, porque esa época entonces comenzó a llamarse el oscurantismo religioso, no por casualidad. Ahora, dice, después de esto, entonces, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Esa luna no dará su resplandor. Es cuando Martín Lutero habla la palabra de Dios y hiere a la bestia. Entonces sale la segunda bestia. Porque esa primera, catolicismo, es la bestia que sale del mar, de la cual habla en Apocalipsis, que el dragón, que es el imperio romano, fue lanzado a la tierra. Y entonces emerge en la forma de dos bestias. Una sale del mar y la otra de la tierra. La que sale del mar es Roma. Y la que sale de la tierra es Alemania. En estas dos ciudades aparecen dos personajes que persiguieron a los hijos de Dios de una manera atroz, como nunca antes. Que son en Roma, Benito Mussolini, que mató a los judíos como moscas. Y después Adolfo Hitler, que nace en Alemania y mató a más de 6 millones de judíos. En el Holocausto está todo documentado allí. Así que Benito Mussolini es una representación de lo que es el sistema religioso que se levantó allí. ¿Cuál es? El catolicismo romano. Ahora, la segunda bestia también ese Adolfo Hitler es una representación de un sistema religioso que se despertó allí en esa tierra. ¿Cuál es? El protestantismo. Cuando Martín Lutero, él hirió a esa bestia con la herida de espada, que fue que la salvación es por la fe,
por la gracia, a través de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Con esto, ¡pam!, se divide. La Escritura dice que esta bestia fue herida en su cabeza, pero no murió. Pero entonces, cuando estos reformadores sí recibieron la palabra y todo eso, entonces aquí la luna, entonces ya no deja su resplandor. Todos los principios de la sana doctrina que predicaron se perdió. La luna no dio más su resplandor. Ahí sale la segunda bestia. Y es ese protestantismo como sistema. Y entonces, después, en los 1700, 1800, comenzaron todas ese montón de denominaciones evangélicas que proliferaron. ¿Qué es eso? Las estrellas caen del cielo. Cuando las estrellas caen del cielo, ¿qué son las estrellas que caen del cielo? Porque estas tres cosas, el sol, la luna y las estrellas, también es una especie de imitación. El diablo también hace una especie de imitación de estas cosas. Porque el diablo, como el dragón, es como el sol. Entonces, la bestia es como la luna y el falso profeta es como las estrellas. Por eso que el dragón dice que arrastra la tercera parte de las estrellas. ¿Qué son esas estrellas? Bueno, si sabemos quién es el dragón, también sabemos quiénes son esas estrellas. El dragón es un ángel, es el diablo y Satanás, y es un ángel. Y todas las estrellas son los ángeles que cayeron, que desobedecieron y cayeron. Estos son demonios, son espíritus de demonios. Y todo este montón de denominaciones que salieron, comenzaron cada uno a tener sus propias opiniones acerca de las cosas, y comenzaron como la Torre de Babel. Bueno, vamos a construir esto hasta el cielo. Y entonces Dios dijo, no, estos se han propuesto por su propia cuenta llegar hasta aquí. Bueno, vamos a mandarle confusión. Y les mandó una confusión y comenzaron a hablar todos en diferentes idiomas, no se entendieron. Lo mismo pasa con las iglesias protestantes de hoy en día. Son más de 2.000, 3.000, no sé cuántos miles de denominaciones evangélicas. Y cada una habla un idioma diferente, no se entienden unas a otras, todas se acusan unas a otras. Todos dicen, no, pero es que estos adventistas estos son del diablo. Y los adventistas dicen, no, que estos bautistas estos son del diablo. Pues esto adoran el domingo, es el sello de la bestia. Y entonces el pentecostal dice que si no hablas en lengua, entonces que te vas para el infierno. Y el otro, y se acusan unos a otros. ¿Qué es eso? Porque en el espíritu, de acuerdo al apóstol Pablo, siempre hay unidad. Pero cuando usted ve una división por montones allí, ¿qué es eso? Es carne. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a los corintios. Le dice, bueno, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cefas, y andan en ese tejemaneje. Entonces, dice, no sois carnales. Bueno, el Señor dijo, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Aquí tenemos la época medieval, después el protestantismo, y después todas las denominaciones evangélicas. Entonces dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo viniendo en las nubes, con poder y gran gloria. Ese es el orden cronológico. Así que, por lo que podemos ver, en ese orden, ya nosotros estamos al final del periodo. Cuando a través de la revelación de esta palabra, las potencias de los cielos están siendo conmovidas. Y también la tierra, como dice el apóstol Pablo, para que las cosas movibles sean removidas para que entonces queden las inconmovibles. Porque lo que está por suceder es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y bueno,
En otro video vamos a ampliar más todo esto. Pero por el momento, sean todos muy bendecidos y que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en sus corazones, ahora y por siempre. Bendecidos.